Escuchen atentamente, jóvenes burócratas, porque estoy a punto de contarles una historia que los perseguirá en sus pesadillas administrativas durante los próximos ciclos. Soy el capitán Esquigles de la División de Análisis Militar de la Federación Galáctica y lo que presencié durante la introducción de la humanidad a la comunidad galáctica me cambió para siempre, en realidad nos cambió a todos, pero sobre todo a nuestros sistemas de archivo. Comenzó como estas cosas suelen hacer con un emoji en un mal momento. La documentación prístina de la nave exploradora de la Federación estaba realizando su patrullaje regular en el sector espacial deshabitado anteriormente. 7b, subsección 12, párrafo 3, modificado cuando detectamos una nave inusual. Según nuestros estándares, era un completo desastre, todos ángulos agudos y hardware expuesto sin ninguna consideración por los protocolos de archivo geométricos adecuados. Los números del casco de la nave ni siquiera estaban formateados de acuerdo con la regulación estándar. 7420B buque no identificado. Oficial de comunicaciones transmitió. Por favor envíe el formulario 27C por triplicado para establecer el primer contacto. Protocolos. La respuesta que recibimos todavía me da escalofríos. Una sola imagen apareció en nuestras pantallas, lo que luego aprenderíamos que se llamaba un emoji de pulgar hacia arriba seguido por el texto KTX, sin carta de presentación, sin certificación notariada, de significado simbólico ni siquiera un bloque de firma con el formato correcto. Varios oficiales subalternos se desmayaron en él. Lugar. Observé con horror cómo la IA de nuestro barco intentaba procesar esta grotesca violación de los protocolos de comunicación. Las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear en todas las pantallas. Envío de formulario incorrecto. Detectado. Abreviatura casual desconocida. Encontrado. Uso de emoji sin evaluación de contexto aprobada previamente. El burócrata jefe del barco, un individuo distinguido con tentáculos perfectamente alfabetizados, volvió sus 7 caras hacia mí y susurró: capitán. Garabatos, esto es altamente irregular. Que, queridos estudiantes, era el eufemismo del ciclo galáctico. Antes de que pudiéramos iniciar los procedimientos de papeleo de emergencia, las naves humanas, el comandante nos llamó directamente sin enviar un formulario de solicitud de comunicación directa, sin siquiera programar una hora de reunión adecuada. Simplemente llamaron: hola, soy la capitana Jane Smith de la nave Tierra Bob. Ustedes parecen tener muchas luces parpadeantes sucediendo allí. Todo está bien. La nave se llamaba Bob Bob, sin números de clasificación, sin códigos departamentales, solo Bob. Entonces supe que estaba tratando con algo sin precedentes en mis 143 ciclos de análisis militar, pero no tenía idea de cuán profundo llegaría el horror administrativo. Ven. Ese emoji inapropiado fue solo el comienzo. El verdadero terror de las operaciones militares humanas fue mucho peor que nuestras proyecciones más aterradoras, y ahora, mientras recopilo este informe usando márgenes adecuados y la fuente oficialmente sancionada, por supuesto, me siento obligado a advertirle sobre lo que descubrimos, pero primero asegúrese de haber completado su documentación de preparación emocional y firmado los formularios de reconocimiento de trauma requeridos. ¿Qué es lo que le dijeron los humanos? Esos formularios no son necesarios. Oh, mi dulce pasante de verano. Así es exactamente como te atrapan después del incidente del emoji. El Consejo de la Federación me asignó realizar un análisis exhaustivo de las capacidades militares humanas. Esto requirió naturalmente capturar a un oficial humano para interrogarlo. Esperábamos que esta fuera una operación compleja que involucrara múltiples formularios, 17 revisiones de comité y al menos 3 reuniones de conciliación presupuestaria departamental. En lugar de eso, Lieutenant Tank Pancake abordó accidentalmente nuestra nave pensando que era un evento espacial. El perfil de su nave parece un taco gigante desde el ángulo correcto. Él explicó masticando en algo llamado burrito que violaba al menos 23 requisitos de documentación de seguridad alimentaria. Pensamos que eran los marines tratando de superar al camión de comida de la Fuerza Aérea. El viernes me quedé mirando mi dispositivo de grabación, preguntándome cómo clasificar este encuentro. ¿Era una rendición militar? Evento de comida no autorizado, una violación de los estándares del Servicio de Alimentos Intergaláctico. Los formularios adecuados para combatientes enemigos.
Confunde su nave militar con una cocina móvil. Simplemente no existía el teniente. Panqueque parecía imperturbable por su situación mientras nuestro equipo de seguridad todavía estaba tratando de averiguar qué protocolos de restricción aplicar. El manual para el procesamiento de prisioneros era muy claro que necesitábamos que coincidieran con la altura, el peso y la cantidad exacta de apéndices que figuraban en las tablas aprobadas. Ya había arreglado nuestro sintetizador de café que funcionaba mal. Golpeándolo 2 veces y apagándolo y encendiéndolo de nuevo no. Formularios de solicitud de mantenimiento sin equipo. Certificados de calibración ni siquiera una. Verificación básica de la garantía. Así que dijo mientras bebía. La bebida no autorizada, ¿qué quieren? Saber. Gran burócrata cortado en papel que había sido llamado para supervisar el interrogatorio, casi tuvo un aneurisma. Quiero saber sin enviar una consulta de solicitud de información, sin establecer una pregunta adecuada. Jerarquía de CHR sin. Ni siquiera he completado la lista de verificación básica de preparación para el interrogatorio. Sí, Panqueque. Me encogí de hombros. Pensé que, ya que estoy aquí de todos modos, podría charlar. Charlar como si la compleja danza de la recopilación de inteligencia militar fuera una conversación informal sobre estimulantes sintetizados incorrectamente, pero éramos profesionales. Recibí mis órdenes después de solo 4 horas de reuniones de ajuste de procedimientos de emergencia. Comenzamos nuestra investigación sobre las capacidades militares humanas. Indique su título oficial, rango y número de referencia de la estructura. Organizativa. Empecé a seguir el protocolo estándar. 47B. Bueno, se rascó la cabeza. Oficialmente soy un teniente de grado junior. Theodore Tank. Panqueque. Pero la gente me llama principalmente tanque porque accidentalmente conduje un tanque por el agujero de la muerte del oficial durante mi primera semana. El papeleo fue una pesadilla. Déjeme decirle que tuve que completar como 3 formularios completos. 3 formularios para la reubicación no autorizada del vehículo y daño estructural. A una instalación militar 3 formularios. Vi con horror como el gran burócrata cortaba el papel y me acechaba. En peace, a Tembler. Seguramente te refieres a 300 formularios, 3000 formularios. 324J solo requiere 12 copias solo para documentar el uso indebido del equipo militar, sin mencionar los informes de daños de la instalación, los apéndices de violación de requisición de vehículos, los estudios de impacto ambiental. Napancac tomó otro sorbo de café. El capitán me hizo prometer que no lo haría de nuevo y que llenaría el informe básico de incidentes. Y tuve que comprar donas para todos durante un mes. Esa parte no estaba por escrito, aunque no por escrito y no por escrito. 3 burócratas junior tuvieron que ser escoltados fuera de la habitación. Tomé nota. Para solicitar formularios adicionales de asesoramiento sobre traumas para todo el departamento, pero el verdadero horror solo estaba comenzando a medida que nuestra investigación continuaba. Descubriríamos cosas sobre operaciones militares humanas que sacudirían los cimientos mismos de nuestra sociedad burocrática. Cosas que harían que esa infracción inicial de emoji pareciera un error administrativo menor. Cosas para las que ninguna cantidad de papeleo debidamente archivado podría habernos preparado. Nuestro equipo de investigación comenzó a analizar las capacidades bélicas humanas en serio, lo que resultó un desafío, ya que Lieutenant Panqueque siguió ayudándonos con nuestro equipo. Cada vez que algo funcionaba mal, caminaba sobre él, lo golpeaba unas cuantas veces y de repente funcionaba mejor que cuando estaba calibrado correctamente. Sin diagnósticos, sin registros de mantenimiento, ni siquiera un formulario básico de registro de mantenimiento de percusión. ¿Cómo sabes exactamente dónde golpearlo? El Dr. Spreadsheet preguntó durante uno de esos incidentes. Su portapapeles temblaba. Solo tienes que hacerte una idea. Panqueque respondió como si la intuición mecánica sin especificaciones técnicas detalladas fuera de alguna manera normal, pero esta violación del equipo eran solo el comienzo. A medida que profundizamos en la historia militar humana descubrimos que patrones cada vez más inquietantes adoptan su enfoque para combatir la innovación. Por ejemplo,
Así que déjenme aclarar esto. Dije durante una entrevista al revisar mis notas que sus soldados en esta Segunda Guerra Mundial simplemente tomaron partes de múltiples vehículos diferentes para crear otros nuevos sin una revisión del comité de ingeniería. Así, el panqueque de Obarts Fanis sonrió, simplemente agarró lo que estaba por ahí y lo armó. Tanque con un puente sobre él, seguro, tanque con cadenas giratorias para limpiar minas. ¿Por qué no un tanque con un gran manojo de palos en el frente? En realidad, ese funcionó sorprendentemente. Bien. El gran burócrata Papercut, que había insistido en supervisar todas las entrevistas, después del incidente del sintetizador de café, comenzó a hiperventilar. ¿Pero dónde presentaron las propuestas de modificación del equipo? ¿Cómo obtuvieron el presupuesto? Aprobación. ¿Qué pasa con los requisitos de seguridad? ¿Certificación? ¡Qué atrevido de tu parte! Asumir que alguien pidió permiso. Panqueque. Se rió entre dientes. A veces solo necesitas un tanque que pueda nadar, ¿sabes? Observe con horror cómo sacaba su dispositivo de comunicación personal y nos mostraba imágenes de estas abominaciones. Ninguna de ellas coincidía con ninguno de nuestros esquemas de clasificación de vehículos aprobados. ¿Cómo se presentarían siquiera los formularios de solicitud para un tanque submarino? Híbrido. ¿Qué departamento procesaría el papeleo? La situación empeoró. Cuando empezamos a analizar la adaptabilidad al combate humano, descubrimos que los soldados humanos, cuando se les cortaba el acceso a sus líneas de suministro, simplemente se las arreglaban. Sin formularios de solicitud de suministro, sin canales adecuados, simplemente miraban a su alrededor y veían lo que estaba disponible y de alguna manera lo hacían funcionar. ¿Recuerdas aquella vez que nos quedamos sin tazas de café en la base de operaciones avanzada? Panqueque Remist Jenkins simplemente cortó la tapa de algunas botellas de agua. Funcionó muy bien. Bueno, excepto por las quemaduras menores. Y esa cosa con el mapache, pero no hablamos Sobre esa hoja de cálculo de Dror que tuvo que ser exculpada de la habitación. Más tarde los encontré en la esquina del laboratorio de investigación balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras agarraban su manual de regulaciones, pero el verdadero punto de quiebre llegó durante nuestro análisis de las promociones humanas en el campo de batalla. Teniente. El comandante Red Tape cometió el error de preguntar sobre sus procedimientos de cadena de mando. ¡Oh, Dios! Una vez nuestro teniente fue eliminado por fuego enemigo. Pancake comenzó cuando Red Tape se preparó para documentar los protocolos de sucesión adecuados, así que el sargento Martínez simplemente tomó la radio y dijo: «Supongo que ahora estoy a cargo», y dirigió toda la operación. Ni siquiera completó una solicitud de transferencia de comando temporal. El exoesqueleto de Red Tape se puso pálido. ¿Pero cómo procesaron la documentación de transición de liderazgo? ¿Dónde archivaron los formularios de autorización de comando provisional? Pancake parecía confundido. No, estábamos un poco ocupados con todo el asunto de no morir. El papeleo llegó después, mucho más tarde. En realidad, ahora que lo pienso, no estoy seguro de que alguien haya llenado esos formularios. El sonido que salió de la boca de Red Tape no se parecía a nada que hubiera escuchado en mis ciclos de servicio militar. Fue el grito de un alma enfrentándose a lo imposible, una operación militar realizada sin la documentación adecuada. Tuvimos que llamar al equipo de crisis burocrático de emergencia. De nuevo, pero incluso mientras nuestro personal administrativo luchaba por procesar estas revelaciones, no teníamos idea de que estábamos a punto de descubrir algo mucho peor, algo que sacudiría los cimientos mismos de nuestra comprensión de la guerra, algo que haría que estos horrores anteriores parecieran errores menores de archivo. Estábamos a punto de aprender la verdad más aterradora sobre los ejércitos humanos. El Consejo de Guerra de la Federación convocó una sesión de emergencia para discutir nuestros hallazgos. La reunión fue programada para 2 horas con una agenda estricta que contenía 15 subpuntos y asignaciones de tiempo apropiadas para ir al baño, estiramiento de tentáculos y crisis existenciales. Duró 12 minutos, y ese fue el tiempo que le tomó al teniente Pancake, a quien habíamos traído como experto en la materia, a pesar de la gran burócrata papel corta protestas sobre su falta de credenciales adecuadas de orador invitado para destruir por completo
Nuestra comprensión de la logística. ¿Militar podría repetir eso? General. Archivador preguntó a los 4 apéndices, temblando mientras agarraban su puntero. De presentación solo para ser claro estás diciendo que los soldados humanos a veces operan sin un sistema de gestión de inventario detallado. Panqueque se encogió de hombros. Quiero decir, por lo general, solo adivinamos lo que necesitamos y tomamos más si hay espacio. Mejor tenerlo y no necesitarlo. Sabes que la sala estalló en caos. Almirante matriz de puntos. Se desmayó el puntero del archivador general. Se partió por la mitad. Alguien en la parte de atrás comenzó a gritar sobre algoritmos de optimización de la cadena de suministro, pero la voz de gran burócrata papel cortada tembló. ¿Cómo mantienes la contabilidad del equipo? ¿Cómo realizas un seguimiento de la asignación de recursos? ¿Donde archivas la requisición? Pronóstico, evaluaciones. Oh, hombre, espera a que escuches. Sobre la vez que necesitábamos piezas de tanque en el Panqueque del desierto sonrió completamente ajeno a la devastación administrativa que estaba causando. Así que teníamos estos 2 tanques rotos, ¿no? Y en lugar de esperar las piezas de repuesto adecuadas, simplemente, por favor, no nos cortamos el papel. Interrumpimos su proceso burocrático de medallas de certificación que tintineaban en angustia. No me digas que sí, hiciste un tanque funcional con los 2 rotos. Lo llamaste tanque Franken, incluso pintaste con aerosol una pequeña cara de monstruo en el lado. La habitación quedó en un silencio mortal, el tipo de silencio que generalmente requiere 3 permisos de reducción de ruido separados. Sin archivador general, susurró sin enviar una solicitud de consolidación de equipos, sin presentar un formulario de registro de vehículo personalizado. Admiral.matrix agregó haber recuperado la conciencia solo para enfrentar nuevos horrores. Sin completar una pintura no estándar. Esquema. Autorización. Panqueque tomó un sorbo de su taza de café de contrabando que todavía no había sido certificada apropiadamente para el uso de instalaciones Extraterrestres. Quiero decir que nos estaban disparando sobre el papeleo. No era realmente una prioridad. Fue entonces cuando El Gran Bureaucrata Papercut. estalló realmente. Estalló el tipo de estallido que generalmente requiere 7 formularios de evaluación de salud mental diferentes y una receta para la medicación industrial para la ansiedad. No es una prioridad, gritaron, agitando los 6 brazos en furia burocrática. El papeleo siempre es una prioridad. Es la base de las operaciones militares, la piedra angular de la funcionalidad organizativa, la esencia misma de O. Cierto. Panqueque interrumpió revisando algo en su dispositivo de comunicación no regulado que me recuerda que probablemente debería mencionar que su sistema de filtración de aire está a punto de fallar, como si la ventilación de la cámara del consejo hiciera un sonido de rechinamiento ominoso. No. Pero me preocupo, añadió alegremente. Y se puso de pie y agarró una herramienta que definitivamente no estaba aprobada para uso civil. Noté que hacía ruidos extraños. Antes. Estoy bastante seguro de que puedo arreglarlo. No, todo el Consejo de Guerra gritó al unísono. Horror. No sin un mantenimiento adecuado. No sin una orden de trabajo. No sin la documentación, no sin el sonido de un Panqueque golpeando la unidad de ventilación con su herramienta no autorizada a través de la cámara como un clavo de la muerte. Para el procedimiento adecuado, el sistema volvió a la vida zumbando y funcionando mejor que antes. En ciclos. El gran burócrata se corta con papel. Los tallos de los ojos se enrollaron en sus cuencas, mientras se desplomaban en su silla, ergonómicamente correcta y apropiadamente requisada. Y fue entonces cuando nos entendimos que el verdadero horror aún estaba por venir, porque después de esa desastrosa reunión del Consejo descubriríamos algo aún más aterrador sobre las operaciones militares humanas. Algo que nos destrozaría a todos. Después del desastre del Consejo de Guerra, iniciamos una revisión de emergencia de las estructuras de liderazgo militar humano. Seguramente pensamos que debía haber algún nivel de su jerarquía de mando que mantuviera protocolos administrativos adecuados, algún bastión de cordura burocrática en su caos organizacional. Estábamos equivocados, muy equivocados,
Y la revelación llegó durante lo que debería haber sido una revisión rutinaria de documentos. El teniente comandante Red Tape estaba interrogando a Pancake sobre sus procedimientos de ascenso mientras yo observaba que todavía estaba tratando de recuperarse del incidente del tanque Franken, así que Red Tape comenzó a agarrar su completo manual de desarrollo profesional como una manta de seguridad. Por favor, explique el proceso estándar para la sucesión de liderazgo en el campo de batalla. Bueno, Pancake se rascó la cabeza. Si alguien de mayor rango no está disponible, la siguiente persona en la línea simplemente toma el mando. Sí, Red Tape asintió con entusiasmo. Después de enviar el formulario 276, completar la lista de verificación de transferencia de comando de emergencia y recibir la aprobación de al menos 3 niveles de comando. Naturalmente, no, ellos simplemente comienzan a dar órdenes, ya sabes. Johnson está caído, yo estoy a cargo, vámonos. Pancake imitó hablar por una radio. A veces ni siquiera dicen tanto. Simplemente comiencen a hacer lo que se debe hacer. El sonido que salió de la boca de Red Tape fue como 1000 impresoras. Se atascaban simultáneamente pero tartamudeaban. ¿Cómo se rastrea la cadena de mando? ¿Cómo se documenta la transferencia de autoridad? ¿Cómo se mantiene la responsabilidad organizativa? Quiero decir, por lo general, ¿quién empieza a tener sentido es escuchado. Las promociones de campo de Pancake Track tienen más que ver con quién puede manejar la situación que con quién tiene más papeleo. Fue entonces cuando lo vi el verdadero horror, el aspecto más aterrador de las operaciones militares humanas que de alguna manera nos habíamos perdido. ¿Hasta ahora estás diciendo? Susurré con mis tentáculos temblando que los humanos pueden transferir la autoridad operativa sin documentación. Seguro. Pancake asintió. A veces no tienes tiempo para el papeleo, solo tienes que actuar. Las implicaciones estaban haciendo tambalear a un ejército que podía seguir funcionando. Cuando toda su estructura de mando se vio interrumpida, una fuerza militar que podía reorganizarse espontáneamente sin presentar un solo formulario, soldados que podían transferir autoridad usando nada más que órdenes verbales. Pero ¿qué pasa con los procesos de aprobación? La burocracia se balanceaba de un lado a otro. Ahora los procedimientos de validación de Val, las jerarquías de autorización parecen panqueque, dijo de alguna manera, manteniendo su actitud alegre frente a nuestro colapso administrativo. A veces estás en medio de un tiroteo, tu oficial al mando está inconsciente y necesitas hacer una llamada, no puedes detenerte exactamente y completar formularios, no puedes detenerte y completar formularios. La voz de la burocracia era apenas un susurro ahora. Sí, Panqueque continuó ajeno al daño psicológico que estaba infligiendo. A veces solo tienes que improvisar. Improvisar. El exoesqueleto de la burocracia se quebró audiblemente mientras procesaban esta violación fundamental de todo lo que consideraban querido, y fue entonces cuando el gran burócrata que había estado escuchando desde la puerta tomó la última conexión, la que cambiaría toda la comprensión de que obligaría a la Federación a reevaluar por completo su enfoque de las fuerzas militares humanas, porque finalmente habíamos descubierto que hacía que los ejércitos humanos fueran verdaderamente imparables. Su poder no está en sus armas. El gran burócrata Papercut declaró al Consejo de la Federación reunido apresuradamente. Su voz hueca por la desesperación no es su tecnología ni su fuerza o incluso su extraña capacidad para mejorar el equipo a través de actos aleatorios de percusión. La cámara del Consejo estaba en silencio excepto por el suave sollozo de varios funcionarios administrativos en la esquina. Dror Spreadsheet estaba destruyendo metódicamente sus amados gráficos de análisis secuencial, murmurando algo sobre el caos y la flexibilidad organizativa no autorizada. Los humanos Papercut continuaron su prestigioso certificado de excelencia en cumplimiento regulatorio temblando en su pecho. Son completamente inmunes a la guerra burocrática. Los jadeos resonaron en la cámara como si 1000 hojas de portada estuvieran grapadas incorrectamente. Varios administradores junios mudaron espontáneamente sus exoesqueletos, incapaces de manejar el estrés. Piénsenlo. Hicieron gestos
salvajemente con los 6 brazos, derribando una pila meticulosamente organizada de formularios de requisición cada. La fuerza militar que hemos encontrado en la galaxia tiene la misma debilidad, su dependencia de la documentación adecuada. Quieren detener una invasión, archivar incorrectamente sus formularios de requisición de munición, necesitan retrasar una operación defensiva, introducen una nueva capa de procedimientos de autorización de mando, el Imperio Zig. La AC cayó en 3 días después de que introdujéramos un requisito de verificación de Septle en las pausas para ir al baño, pero los humanos, el almirante Matrix susurró con horror, sus números de designación parpadeando. Erráticamente exactamente, simplemente siguen adelante sin permisos, sin formularios de requisición, sin siquiera enviar sus pronósticos presupuestarios trimestrales. La voz de Kut se elevó a un chillido. Podríamos enterrarlos en burocracia lo suficientemente profunda como para estrangular a una bestia burocrática del sector 7 y simplemente se dan cuenta. ¿Sabías que a veces aprueban solicitudes de equipo con solo una confirmación verbal? Teniente, el comandante de la burocracia roja gimió audiblemente agarrando su premiada colección de sellos de goma antiguos. La revelación golpeó al Consejo como un ataque de misil con formato incorrecto. Cada estrategia militar que la Federación había desarrollado durante miles de ciclos se basaba en la guerra administrativa, abrumando a las fuerzas enemigas no con una potencia de fuego superior, sino con un papeleo superior. El memorando interdepartamental anual por sí solo había detenido 3 levantamientos potenciales y era completamente inútil contra los humanos. Hay cosas peores, añadí, dando un paso adelante. Para presentar mis hallazgos, mis tentáculos temblaban mientras ajustaba mi postura de presentación. Aprobada por la regulación. El teniente Panqueque me informó que sus soldados en realidad prefieren operar con una supervisión mínima. Tienen un dicho, es más fácil pedir perdón que permiso. 3 miembros del consejo se desmayaron. Alguien en la parte de atrás comenzó a gritar sobre los procedimientos operativos estándar. El archivador general comenzó a organizar el estrés. Sus compartimentos de cajones. Murmurando sobre la secuencia alfabética adecuada como lo único que mantiene a raya el caos, y continué sabiendo que tenía que compartir el horror completo que tienen algo llamado decisiones de sentido común. Donde simplemente tuve que hacer una pausa para componerme a hacer lo que parece lógico. Sin consultar ningún manual de procedimiento, el caos resultante tomó 17 minutos y 43 formularios de informe de incidentes separados para documentar adecuadamente. Por lo tanto, el corte de papel concluyó. Su medalla por papel distinguido arrastrando los pies, tintineando tristemente contra su 20 ciclos de asistencia perfecta. Prendedor, propongo un tratado de paz inmediato con la Tierra antes de que propaguen su anarquía administrativa a otras especies. Antes de que convenzan a otros de que la eficiencia es más importante que la documentación adecuada. Pero el tratado. Documentación. Archivador general protestó semanalmente, abrazando su grapadora favorita. El proceso de aprobación por sí solo podría tomar ciclos. Necesitaríamos el comité para formación de comité para establecer un comité de supervisión del desarrollo del tratado, que luego tendría que formar varios subcomités para que fuera cuando Lieutenant Pankak, que habíamos olvidado que todavía estaba en la cámara, hablara. Oh, probablemente podríamos hacerlo en una tarde. Solo necesitamos que ambas partes se pongan de acuerdo sobre los puntos principales y firmen algo. Tal vez tome una cerveza. Después de que hizo una pausa y miró a nuestro alrededor y vio nuestras caras horrorizadas. Tengo un bolígrafo aquí si quieren comenzar a redactarlo. El sonido de miles de burócratas gritando en horror unificado se podía escuchar a 3 sectores de distancia. Se tuvieron que enviar varios equipos de respuesta a violaciones de protocolos de emergencia para manejar el brote de reorganización espontánea del sistema de archivo. ¿Qué siguió? Firmamos el tratado de paz ese mismo día. Tenía 2 páginas. 2 páginas. Pankak lo escribió en el reverso de lo que llamó un recibo de pizza cuando alguien señaló que no teníamos los materiales de inscripción del tratado adecuados. Formularios de solicitud. Simplemente tomó prestado un bolígrafo de su bolsillo sin enviar una
Solicitud de uso temporal de implementación por escrito, luego funcionó perfectamente. Ahora 30 ciclos después, sigo sirviendo como analista jefe de la Federación para Asuntos Militares Humanos. He apprendido a Lydier. Con sus métodos caóticos, aunque mantengo un suministro de emergencia de plantillas de documentación cerca en todo momento por si acaso. Las sesiones de terapia obligatorias han ayudado incluso si mi terapeuta sigue insistiendo en que no necesito completar un formulario de evaluación preliminar de angustia psicológica antes de cada reunión, pero tengo que admitir que hay un cambio que todavía atormenta mis pesadillas. Verás, después de la firma del tratado, los humanos hicieron una pequeña solicitud. Ofrecieron ayudar a simplificar los procesos administrativos de la Federación. Dijeron algo sobre eliminar la burocracia y mejorar eficiencia, y es por eso que, queridos burócratas, el Departamento de Recursos Humanos de la Federación ahora está completamente integrado por humanos. Han reducido nuestro contrato de empleo estándar de 847 páginas a lo que ellos llaman una página única. Reemplazaron nuestro querido formulario 27B6 para el abandono temporal del lugar de destino con algo que ellos llaman una pausa para el almuerzo. Politica. Que cabe en una sola hoja de papel. Algunos de ellos ni siquiera guardan copias de las regulaciones en sus escritorios. Que el gran archivador tenga piedad de nuestras almas. Ahora, si me disculpan, mi supervisora humana dice que puedo tomar mi descanso de almuerzo sin presentar ningún papeleo. En absoluto, ella solo asintió con la cabeza en una aprobación verbal. Necesito ir a gritar en mi reglamento. Aprobado. Cojín para aliviar el estrés. Informe final no incluye apéndices. Es estremecimiento. Y en algún lugar en las profundidades de los archivos de la Federación, una sola hoja de papel revoloteó al suelo sin marcar por un solo sello, firma o sello oficial. Realmente el horror nunca termina.